El segundo caso, titulado Esteatosis pancreática, correlación con la edad y sexo. Los autores son el doctor Pedro Civira, el doctor Leonardo Sosa, el doctor Celso González, la doctora Erika Rodríguez, representando al Centro de Investigaciones Tecnológicas Endoscópicas CITE, aquí en Caracas. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar sobre un tema que es relativamente nuevo en la Sociedad de Gastroenterología. Hace más o menos 4 años estamos hablando sobre este tema, porque es una línea de investigación que nosotros abrimos en CITE. Sin embargo, la esteatosis pancreática se conoce en el mundo desde el año 52 más o menos, que se presentó en el Congreso Mexicano de Gastroenterología. Nuestra idea de traer este trabajo es que, como es un tema nuevo en líneas generales para nosotros, estamos haciendo como el perfil epidemiológico primeramente de la esteatosis, para ir sabiendo qué caracteriza a los pacientes que están presentando esta patología. Entonces, la esteatosis pancreática la hemos definido como el reemplazo graso del páncreas, o que es una esteatosis difusa que se distribuye de manera irregular a lo largo del órgano. Esta condición se detecta cada día más gracias a la aparición de nuevas técnicas diagnósticas por imágenes como el ultrasonido endoscópico. Por supuesto, aquí debemos darle un reconocimiento a la tomografía, que ya hace algún tiempo se habló de la distribución grasa del páncreas por tomografía hacia la región ventral y dorsal, pero el ultrasonido nos permite obtener unas nuevas imágenes y mejores imágenes del páncreas. La etiología de la esteatosis pancreática hasta los momentos es desconocida. Se ha asociado con una variedad de enfermedades, incluyendo el síndrome metabólico, que a su vez engloba un cuadro caracterizado por resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión, dislipidemia, síndrome ovario poliquístico e hígado graso. Yo pienso que en el futuro esta patología nos va a permitir hacer un enlace con otras especialidades como la medicina interna, la endocrinología, y algunas de nuestras hipótesis están planteando que pudiera estar involucrada en la génesis del síndrome metabólico. Ha sido implicada directamente por otros autores como factor de riesgo para pancreatitis, procesos malignos del páncreas, en obesidad, hipertrigliceridemia, hiperglicemia e hiperinsulinemia. El doctor Sosa, en el año 2007, publicó un trabajo donde él presentaba una propuesta de la clasificación de la esteatosis pancreática por ultrasonido endoscópico de acuerdo a la forma de presentación, ¿no? Entonces lo clasificó en dos formas, en dos renglones principalmente: el patrón difuso y un patrón heterogéneo. El patrón difuso a su vez lo dividió en leve, moderado y severo, tomando en cuenta el tamaño de la glándula, la visualización del conducto de Wilson y la distribución de la grasa a nivel del páncreas. Y el patrón heterogéneo lo subdividió a su vez en dos secciones: el patrón en parche y el patrón moteado. Esto ya fue visto en el Congreso hace 2 años, esta presentación. Nosotros conseguimos de un total de 192 pacientes estudiados. Este es un estudio retrospectivo, por supuesto, donde encontramos que 86 personas eran hombres y 106 eran mujeres, lo que equivalía a un 80% para el sexo femenino, ¿no? También relacionamos el patrón, el tipo de patrón que se presentaba con el sexo. Ya lo vamos a ver a continuación, qué encontramos de interesante en esto. Entonces, del total de pacientes estudiados, prevaleció el sexo femenino, un total de 106 mujeres sobre el masculino, con un 86, más o menos un 80% del sexo femenino, encontrándose en promedio la mayoría en el grupo etario entre 51 y 60 años en ambos casos. De todas las ubicaciones, el porcentaje predominante fue a nivel de todo el páncreas, con 76,41%, con una incidencia mayoritaria para el sexo femenino, un 59 versus un 41%. El promedio de edad fue de 76%, 76 años. Las lesiones en el istmo, cuerpo y cola
aparecieron en un porcentaje de 10,9%, encontrándose de igual forma una incidencia mayor para el sexo femenino, con un 57,2%, con respecto al sexo masculino, que apenas tuvo el 42,8%. Este último promedio de edad persistió más o menos en una forma homogénea en las otras presentaciones, pero disminuyó aún más en la presentación en cuerpo y cola, donde la edad bajó hasta 45 años, prevaleciendo con un 57,2% en el sexo femenino sobre un 42,8% en el sexo masculino. Aquí nos llama la atención porque una de las cosas que describe la literatura sobre infiltración grasa del páncreas es que esta es una enfermedad de ancianos, ¿no? Ya mayores de 70 años, 80 años, inclusive se describe bien cómo se distribuye el patrón. Y aquí encontramos que personas de 45 años ya tienen infiltración grasa pancreática. La prevalencia del sexo femenino se hizo más palpable aún en las lesiones que se encontraban solamente en el proceso uncinado, donde un 80% eran del sexo femenino, y la edad aún bajó más a 47,7% años. En cuanto a las lesiones ubicadas en la cabeza y proceso uncinado, el promedio de edad fue de 56 años y la distribución por sexo quedó entre 50 y 50. Los promedios más bajos fue ubicado solamente en la cabeza, 0,5, y solo en cuerpo 0,5, y en estos casos la prevalencia fue 100% para el sexo femenino. En cuanto a la relación del tipo de lesión, el sexo y la edad, encontramos que en cuanto al patrón difuso, del total, que era una muestra de 90 personas, el 75% eran del sexo femenino con un promedio de edad de 53 años, y el patrón heterogéneo era más palpable en el sexo masculino con un 58,5% y una edad promedio de 50,2 años. El patrón difuso tuvo su mayor incidencia en leve con un 40%, prevaleciendo el sexo masculino con un promedio de edad de 49,5 años, y el patrón difuso moderado con 31,3%. También tuvo mayor prevalencia el sexo masculino con 77,2%. Y el patrón difuso severo tuvo mayor prevalencia del sexo femenino con 64,7%, y también cambia el promedio de edad, que aumenta a 63 años. Por lo que se puede inferir que el sexo femenino es el que, a medida que aumenta el grupo etario, aumenta la severidad, la severidad de la patología, lo cual lo podríamos relacionar con el hecho de que en este estudio el promedio de edad de mujeres era bastante bajo, o sea, había mujeres hasta de 40, 41 años y una de 31 años. La mayoría se encontró con relación al patrón heterogéneo en un patrón en parches, 59,7%, predominando en el sexo masculino con una edad de 54,1%, y el patrón moteado, una incidencia de 21,9%, con un promedio de edad de 55 años. Entonces, ¿qué conclusiones hacemos nosotros acá de esto? Que también es un estudio preliminar porque, como les digo, es una línea de investigación nueva, y nuestra finalidad es empezar a conocer la historia natural de la enfermedad y clasificar qué grupo etario, quién es el que tiene el riesgo, a quién le tenemos que indicar un ultrasonido endoscópico para estudiar la esteatosis pancreática, las implicaciones que tiene. Ya nosotros con hemos presentado 3 trabajos donde hemos relacionado distintas variantes, y acá ya estamos relacionando esa distribución de acuerdo a la edad y el sexo. Entonces debemos estar atentos, según estos hallazgos, a indicar el estudio precoz en sintomatología pancreática, sobre todo a mujeres jóvenes, porque ya vimos que es más frecuente en las mujeres y en mujeres jóvenes. Como un dato casual, encontramos que no era algo que estamos estudiando, pero encontramos que la mayoría de estas mujeres eran amas de casa, y la siguiente serie le seguían los trabajadores del sector salud y la educación. O sea, por supuesto, esto es un hallazgo anecdótico que cabría estudiar en el futuro si existe alguna relación entre la ocupación y el sexo y el patrón que tiene el paciente con esteatosis pancreática. Y en los hombres encontramos que un porcentaje pequeño eran comerciantes y la mayoría estaban distribuidos en otras ocupaciones. Ahí no había, por supuesto, una predominancia. En cuanto a la ubicación solo en cola o en el istmo, no se encontraron casos en este estudio, o sea, en forma aislada que haya una infiltración grasa de cola o del ixo.
Entonces, bueno, nuestra conclusión es que este es un estudio que sigue en el tiempo. Ya tenemos un acercamiento en lo que se refiere al grupo etario, al sexo, y en el futuro, bueno, seguiremos esta línea de investigación y los invitamos a que en sus centros individuales tomen en cuenta esta nueva patología o esta patología que estamos retomando para saber qué implicaciones futuras vamos a encontrar a esta nueva clasificación de la infiltración grasa del páncreas. Bueno, muchas gracias.